Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el rincón donde la pasión turca se desborda y los secretos de las estrellas se revelan. Donde siempre les traemos las últimas noticias, los rumores más jugosos y por supuesto, todo, absolutamente todo lo que concierne a nuestras estrellas turcas favoritas. Y hoy, prepárense porque lo que tenemos para ustedes es, como dice el título, una bomba atómica de emoción. Hoy vamos a hablar, nada más y nada menos, que de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sus nombres resonando juntos una vez más. Sí, lo sé, muchos de ustedes, como yo, todavía suspiran por la magia que crearon juntos en Erkencikus, pájaro madrugador. Esa química explosiva, esa complicidad que se sentía en el aire, esas miradas que lo decían todo, uff. Parecía que traspasaban la pantalla, ¿verdad? Se convirtieron en Sanemi Can, nombres grabados a fuego en el corazón de millones. Y aunque la serie terminó hace ya bastante tiempo y ambos han seguido sus caminos por separado, explorando nuevos horizontes y sumergiéndose en proyectos diferentes, la llama de la esperanza y los rumores nunca se han extinguido por completo. Esa chispa latente alimentada por el recuerdo de su amor en la pantalla, sigue ardiendo en el imaginario colectivo de los fans. Así que sin más rodeos, sin crear más suspense, aunque seamos sinceros, me encanta hacerlos sufrir un poquito. Vamos a sumergirnos de cabeza en esta noticia inesperada que supuestamente nos espera el 13 de junio de 2025. Prepárense, afinen sus sentidos y agárrense fuerte, porque la información que tengo es, redoble de tambores tremendamente interesante. Pero antes de que sigamos de revelarles los detalles que he estado recopilando como una verdadera detective del corazón turco, déjenme pedirles un favorcito. Un pequeño gesto para demostrar su amor por este canal y por todo el chisme jugoso que les traigo. Si aún no lo han hecho, ¿a qué esperan? Suscríbanse a nuestro canal. No sean tímidos, únete a la familia. Y activen la campanita, ese pequeño icono que les alertará cada vez que suba un nuevo vídeo cargado de noticias bomba. Así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones, análisis exhaustivos y por supuesto, más bombas como esta. Y recuerden, compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Can y de Mehmet. Con esa amiga que no superó el final de Erkencikus, con ese amigo que sigue buscando fanfics de Sanemi Can, con todo el mundo. La emoción, la intriga y el hype son mucho mejores cuando se comparten. Hagamos que este vídeo se viralice como un trend en Twitter. Ahora sí, después de esta pequeña pausa publicitaria, una tiene que comer, ¿verdad? Vamos al grano. Desvelemos el misterio que nos rodea. El 13 de junio de 2025. ¿Qué podría pasar? ¿Qué secreto se esconde tras esta fecha aparentemente aleatoria? Bien, la información que tengo es de varias fuentes, un cóctel de informantes, insiders de la industria, perfiles de redes sociales con información privilegiada y, por qué no decirlo, también un poco de intuición femenina. Algunas fuentes son más fiables que otras, lo admito, así que tomen todo esto con una pizca de sal. Recordemos que en el mundo del espectáculo, la especulación es el pan de cada día. Los rumores vuelan como pájaros, las noticias se exageran y a veces incluso se inventan. Pero aún así, la información es lo suficientemente interesante, lo suficientemente tentadora y lo suficientemente plausible como para compartirla con ustedes. No podría guardármela, explotaría de la emoción. La primera teoría y quizás la más emocionante, la más deseada, la que late con fuerza en el corazón de la mayoría de los fans, es que prepárense para respirar hondo. Can y Mehmet podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo sé. Casi me caigo de la silla cuando lo escuché. Tuve que pellizcarme para comprobar que no estaba soñando. Imagínense, visualicen la escena, una nueva serie que nos enganche desde el primer minuto, una película que nos haga reír y llorar a partes iguales, incluso una obra de teatro que nos permita verlos actuar en vivo y en directo, las posibilidades son infinitas. Un universo de historias por contar. Se rumorea, se susurra, se comenta en los corrillos de la industria, que varios productores, algunos con renombre internacional, han estado intentando reunirlos desde que terminó Erkencikus. Son plenamente conscientes del inmenso potencial que tienen juntos, del poder de su química, del magnetismo que desprenden cuando están en la misma habitación. Y quizás, solo quizás, después de años de negociaciones, de propuestas rechazadas y de agendas complicadas, finalmente hayan encontrado el proyecto perfecto, algo que les atraiga lo suficiente como para dejar de lado cualquier diferencia que pudieran haber tenido en el pasado, cualquier resquemor que pudiera haber quedado tras su experiencia en Erkencikus.
Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? ¿Qué género, qué trama, qué ambientación? Aquí es donde la especulación se vuelve aún más salvaje. Algunos dicen, con la voz temblorosa de la emoción, que sería una secuela o un spin-off de Erkencicus. Un regreso a ese universo que tanto amamos, quizás centrada en la vida de Kan y Sanem unos años después, mostrándonos su evolución como pareja, enfrentando nuevos desafíos, superando obstáculos y viviendo nuevas aventuras. Un reencuentro con personajes queridos, con lugares emblemáticos y con la esencia de esa historia que nos robó el corazón. Otros creen, con un aire de misterio, que podría ser algo completamente diferente, algo que nos sorprenda por completo. Un drama más maduro con toques de intriga y suspense, quizás incluso un thriller romántico donde ambos puedan explorar facetas más oscuras y complejas de sus personajes. Imagínense la intensidad, la pasión desbordada, los secretos ocultos. Sería un desafío actoral para ambos, una oportunidad de demostrar su versatilidad y de alejarse de la imagen de pareja perfecta que proyectaron en Erkencicus. Pero, alto ahí. No nos adelantemos demasiado, no construyamos castillos en el aire. Esta es solo una teoría, aunque una muy popular, debo decir. Es el sueño húmedo de la mayoría de los fans, la esperanza que nunca se apaga. Existe otra posibilidad, quizás menos emocionante, menos romántica, pero igualmente interesante, que Kan y Demet estén colaborando en una campaña publicitaria. Sí, sé que suena menos glamuroso que una serie de televisión, menos artístico que una película, menos íntimo que una obra de teatro, pero piensen en el impacto que tendrían si aparecieran juntos en un anuncio de una marca importante. Sería un boom mediático instantáneo. Una noticia que daría la vuelta al mundo. Y además les permitiría trabajar juntos sin el compromiso a largo plazo que implica una serie o una película. Un proyecto más corto, más puntual, que les permitiría explorar su química sin ataduras. ¿Qué tipo de producto podrían anunciar? Bueno, las posibilidades son prácticamente infinitas, tan amplias como la imaginación de los publicistas. Podrían ser la imagen de una marca de ropa de renombre internacional, mostrando las últimas tendencias y derrochando estilo en las pasarelas del mundo. Podrían ser los embajadores de una lujosa marca de perfumes, seduciéndonos con sus aromas y encandilándonos con su elegancia. Podrían ser los rostros de una marca de productos para el cuidado del cabello, presumiendo de melenas brillantes y sanas. O incluso podrían ser la imagen de una marca de viajes, promocionando los destinos turísticos más espectaculares de Turquía, invitándonos a descubrir sus paisajes, su cultura y su gastronomía. Imaginen los paisajes impresionantes, la música envolvente, la química innegable entre ellos, sería un comercial de ensueño, una experiencia sensorial que nos transportaría a otro mundo. Pero esperen, que aún hay más. Agárrense a sus asientos, porque la siguiente teoría es de las que te dejan sin aliento. Porque también existe una tercera teoría, la más sorprendente, la más inesperada, la más explosiva. Que Kan y Demet podrían estar preparando un anuncio importante sobre sus vidas personales. Sí, lo sé, lo sé. Esto ya suena a telenovela de la vida real, a culebrón turco con giros inesperados y triángulos amorosos. Algunos rumores, susurrados en voz baja, apuntan a que podrían estar reconciliándose, o incluso que ya están juntos en secreto, viviendo su amor en la clandestinidad. Sé que esto suena descabellado, que parece sacado de un fanfic escrito por un fan obsesionado, pero recuerden que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto parejas separarse y reconciliarse 1000 veces, hemos presenciado romances fugaces y amores eternos, así que ¿por qué no podría pasar con Kan y Demet? Quizás el tiempo separados, la distancia física y los nuevos proyectos les han servido para reflexionar sobre su relación, para madurar como personas y para darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro, que su destino está entrelazado para siempre. Pero, ¿qué tipo de anuncio podrían hacer? ¿Cómo nos revelarían este secreto a voces? Una declaración oficial, sobria y elegante, confirmando su reconciliación. Un vídeo romántico grabado en la intimidad, mostrando momentos de su vida juntos. Una sesión de fotos exclusiva para una revista de moda, derrochando amor y felicidad. O incluso, prepárense para el infarto, un anuncio de compromiso, mostrando un anillo brillante y prometiéndose amor eterno. El mundo explotaría. Las redes sociales colapsarían. Se convertiría en la noticia del año. Ahora, antes de que se emocionen demasiado, antes de que empiecen a buscar vestidos de novia en Pinterest,
quiero recordarles que todo esto son solo rumores, especulaciones y teorías. No hay nada confirmado, no hay pruebas irrefutables, y hasta el 13 de junio de 2025 no sabremos con certeza qué es lo que Khan y Demet tienen preparado para nosotros. Pero la anticipación, la incertidumbre y la emoción son parte del juego, ¿verdad? Es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante, tan adictivo. Así que mientras tanto podemos seguir soñando, imaginando las posibilidades, analizando los rumores y compartiendo nuestras teorías con otros fans. Crear debates apasionados en los foros, escribir fanfics inspirados en su posible reencuentro y compartir memes divertidos en las redes sociales. ¿Qué creen ustedes que va a pasar el 13 de junio de 2025? ¿Será un nuevo proyecto juntos que nos haga vibrar de emoción, una campaña publicitaria que nos haga suspirar de deseo o un anuncio sobre sus vidas personales que nos deje boquiabiertos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones, sus predicciones más arriesgadas y sus deseos más profundos. No se corten, desaten su imaginación. Y hablando de deseos, no podemos olvidar que Khan y Demet son personas reales, con sus propias vidas, sus propias carreras y sus propias decisiones. Independientemente de lo que decidan hacer, debemos respetar sus elecciones, apoyar sus proyectos y admirar su talento. Al fin y al cabo, lo más importante es que sean felices, que persigan sus sueños y que se sientan realizados, ¿verdad? Pero volviendo al tema principal, a la bomba que está a punto de explotar, la verdad es que el hecho de que haya tantos rumores y especulaciones sobre Khan y Demet demuestra el impacto que tuvieron como pareja en Erkencicus. Su química fue innegable, su conexión fue palpable y su historia de amor nos cautivó a todos. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en el destino y en la magia de los encuentros inesperados. Y aunque la serie haya terminado, el recuerdo de Khan y Sanem sigue vivo en nuestros corazones, alimentando la esperanza de que su historia continúe, ya sea en la pantalla o en la vida real. Así que sea lo que sea que nos depare el 13 de junio de 2025, podemos estar seguros de que será algo que dará mucho de qué hablar. Algo que generará ríos de tinta, debates encendidos y emociones desbordadas. Y por supuesto aquí estaremos nosotros en este canal, para contárselo todo. Para analizar cada detalle, para desvelar los secretos ocultos y para compartir nuestra pasión por el mundo turco. Y ahora, para ir terminando este vídeo que se ha hecho más largo que un episodio de Erkencicus, hagamos un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado las tres teorías principales sobre la noticia inesperada que Khan Yaman y Demet Özdemir nos tienen preparada para el 13 de junio de 2025, un nuevo proyecto juntos que nos hará soñar, una campaña publicitaria que nos hará suspirar o un anuncio sobre sus vidas personales que nos dejará sin aliento. Hemos analizado las posibilidades, hemos compartido nuestras opiniones, hemos fantaseado con el futuro y hemos alimentado nuestra esperanza. Ahora quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este rato de chisme y pasión turca. No olviden dejar sus comentarios abajo, diciéndome qué piensan que va a pasar el 13 de junio de 2025. Quiero leer todas sus teorías, sus predicciones y sus deseos más ocultos. Y finalmente quiero recordarles una vez más que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita y que compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Khan y Demet. Ayúdennos a crecer, a llegar a más personas y a seguir trayéndoles las últimas noticias, los rumores más jugosos y por supuesto, más bombas como esta. Porque aquí en su canal favorito, la pasión turca nunca se apaga. Denle like al vídeo, compartan, comenten y no olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amantes del chisme. Hasta la próxima y que la pasión turca los acompañe.